En un poblado cerca de Zitácuaro, Michoacán, existía una leyenda en un paso o camino que se dirigía a Tuxpan, que aunque entre sus pobladores de la localidad la tenían en sus pláticas nocturnas, no era muy conocida por sus alrededores. Pero doña Lupe Tavares, de 85 años, la tenía muy en mente desde niña, pues esa historia se la contaban sus abuelos cuando tan solo tenía 8 años, pues sus padres se la dejaron a ellos también. Y con esta historia la asustaban si no se portaba bien, pues le decían que si salía de noche y no se dormía a sus horas, el colgado de la barranca iba a venir por ella y se la iba a llevar a su cueva. Pero cuando creció, se puso a preguntar si en realidad existía esta leyenda que tanto la aterraba por las noches, la cual resultó real, y en su exploración e investigación hasta localizan 2 costales de oro que estuvieron envueltos en la historia de un hombre que era muy rico. Aquí esta maravillosa historia. Doña Lupe Tavares vivió con el miedo del colgado de la barranca, pues habitaba en las orillas de Zitácuaro, Michoacán, y a un par de kilómetros existe una pequeña barranca, la cual relatan y platican muchas historias de miedo, terror y suspenso, que dieron origen a una de tantas historias de leyenda, como la leyenda del colgado de la barranca. Ella, a su vez, se la platicaba a sus 3 hijos, puros hombres. A uno de ellos, el más chico de 45 años, tuvo la osadía de investigar esta leyenda junto con su mamá Lupita, pues una noche de plática con ella de casualidad le comentó su hijo con el nombre de Raúl que si en verdad fue cierto lo de la historia del colgado. Ella con gran júbilo le dice que sí, que sus abuelos, los cuales le heredaron esa casa donde vive, y que cuando ellos eran jóvenes la gente comentaba que existió en un pueblo pegado un hombre muy rico que se dedicaba a la ganadería. Estaba recién casado, pero para eso le ofreció todo el oro a su prometida con tal de casarse con él. Esta accedió solo por su dinero, pero un día su esposa lo engañó con un español recién llegado de Europa. Dicen que un día lo sorprendió en el lecho conyugal, en su propia casa, y lleno de júbilo tomó una pistola y terminó con la vida del español y su esposa. La gente solamente escuchaba los gritos afuera del balcón. El poblado era muy chico, todos se conocían y se enteraban de todo. Unos viejitos lo vieron manchado de sangre salir y con 2 costales de monedas de oro. Incluso estos viejitos recogieron 2 monedas de oro que se le cayeron cuando iba saliendo muy deprisa de esa casona. Este hecho fue muy conocido en esa época, pues dicen que los viejitos hasta se compraron sus puerquitos y gallinas y hasta un burro les alcanzó, con lo que les dieron por las monedas. Después de 3 días lo encontraron colgado en un gran árbol a ese señor, pegado a la barranca, pero nadie encontró sus costales de oro. Esa casa todo mundo se metió a robar y todos seguían esculcando. Otros dicen que agarró rumbo a la carretera de Tuxpan en un caballo con sus costales de oro, pero que al final decidió terminar en el árbol de la barranca. De los costales y el oro nadie sabe dónde los escondió, aunque muchos lo buscaron por mucho tiempo también. Después de un par de años, la gente que pasaba en caballo por esos caminos platicaban que veían un señor colgado en el mismo árbol siempre a las 6:30 de la tarde. La gente comenzó a correr la voz del fantasma del colgado y muchos dejaron de pasar a esas horas por esos caminos por miedo y pavor. Mis abuelos también se llenaron de miedo y utilizaban esta historia para asustarme y hacer que me portara bien, pues era muy traviesa, comentó y platicó la señora Lupita a su hijo, que un día decidido a verificar esta gran historia que atormentaba a su madre, investigando y preguntando a los más adultos de más avanzada edad, pero muchos ya no estaban, solo uno del pueblo con el nombre de Cipriano.
de 95 años, alcanzó a platicarle lo que él sabía de esa leyenda. Pues relata que un día un borrachito se fue para la barranca, dizque a enfrentar al colgado, pero que nunca lo vio, que hasta se quedó dormido hasta el día siguiente debajo de ese árbol, pero nada. Y al amanecer, cuando ya se regresaba, solamente dio 3 pasos y encontró tirado en el piso una moneda de oro muy antigua, misma que se fue a Morelia a venderla, y con ese dinero pues se puso más borracheras, y a los 3 meses que se muere de borracho. Muchos han ido a buscar hasta con detectores, pero no encuentran nada. Es por eso que se convirtió en leyenda. El hijo regresa con su madre y platica esta historia, y ella le dice: «Ya ves, hijo, te digo que sí es cierto eso de la leyenda, que sí existió ese señor. ¿Qué te parece si me llevas a la barranca junto a ese árbol y de una vez por todas ya le rezo unas plegarias y oraciones de las ánimas del purgatorio? Y así ya se me quitan esos traumas desde chiquita y a lo mejor ya no se sigue apareciendo el difunto del colgado, ¿cómo ves?». A lo cual su hijo Raúl le responde: «Pero mamá, ¿cómo crees? Si apenas puedes caminar, ¿cómo vas a bajar esa barranca?». «Pues si no es tanto, hijo, aunque sea con silla de ruedas, pero me llevas». A su hijo no le quedó más remedio que obedecer a su madre. Un día domingo a las 6 de la tarde, con muchos trabajos, llegaron a la orilla de la barranca y a 50 metros de ese árbol viejo y grande, donde todos dicen que aparece el colgado, la señora Lupita le rezó por casi 45 minutos a esa alma en pena. Ella por fin se liberó de sus miedos de muchos años y seguramente mandó a ese espíritu a la luz. Pues su hijo regresó al siguiente día a las mismas 6 de la tarde. Algo le dijo o intuyó que debajo de ese árbol pudiera haber escondido sus costales de oro. Existía un área donde ya habían escarbado muchos años atrás, pero a tan solo 2 metros, donde salía una gran raíz del mismo árbol, existía una anomalía, pues unas raíces que se entrecruzaban entre sí, formando una gran cruz, se dejaban ver. No era normal. Esto le dio pauta al hijo para meter pala y escarbar, pues total, nada perdía. Sin aparatos ni radiestesia alguna, tan solo su intuición y corazonadas, y solo después de 50 centímetros de escarbar, salieron lo que pareciera yute o tela, ya podrida, e inmediatamente después logró observar las monedas de oro en su interior. De esta manera encontró y descubrió los 2 costales que hace muchos años enterró ahí mismo en ese árbol ese señor. Corriendo se dirige con su mamá Lupita a dar las buenas nuevas, a lo cual ella casi también se desmaya, pues se dio cuenta que las historias de terror eran ciertas. Pero lo más extraordinario es que sin querer ese espíritu había dejado de custodiar sus costales de oro, pues doña Lupita, al rezarle, a lo mejor las ánimas del purgatorio lograron liberarlo de esas ataduras. Doña Lupita se fue en el 2001, justo después de un año de ese encuentro, y su hijo se fue a vivir a Morelia y ahí formó varios negocios de electrónica y celulares. Hoy en día se dedica a buscar tesoros, pues es un ferviente creyente en carne propia de los rezos aplicados con fe y corazón, los mismos que funcionan para que los espíritus atrapados y apegados a sus tesoros, estos mismos los liberen. De esta manera, comenta su hija Rosario, quien nos envía esta gran historia, que su padre también ha encontrado varias monedas de plata con esta simple metodología de rezar. Si te ha gustado esta gran historia verdadera, por favor regálanos un like y suscríbete. Hasta pronto.